Hola a todos, espero disfruten esta nueva creepypasta, muchas gracias por el apoyo, aunque poco, lo aprecio mucho, sin más que decirles, disfruten de la creepy. Mi vecino se llama Manuel. El señor Manuel siempre ha sido amable con todos nosotros, eso fue hasta que llegó un día a nuestra casa muy de madrugada, asustado y con una expresión en su rostro que nunca imaginé ver. Rápidamente, mis padres lo invitaron a pasar. El señor Manuel siempre nos había apoyado, dando su mano para ayudarnos. Esta vez nos tocaba a nosotros, por eso lo recibimos. Con mucha preocupación, le preguntamos qué había pasado y cuál era la razón de su actitud tan perturbada. Él, con miedo, empezó a contarnos. Hace una semana, el señor Manuel y su esposa fueron a acampar al bosque más cercano de la ciudad. Tenían todo listo y la pasaron genial. En un momento, la esposa del señor Manuel le avisó que iba a hacer sus necesidades detrás de un árbol, ya que estaban bastante lejos del baño más cercano. El señor Manuel se quedó esperando a su señora en un árbol próximo. Poco duró la calma cuando Manuel escuchó un grito muy parecido al de su señora. Él fue corriendo a ver el lugar donde había dejado a su mujer. Al llegar, parecía que todo estaba en orden. El señor Manuel pensó que malinterpretó el sonido que escuchó y que probablemente fue un animal salvaje cercano. Esa misma idea lo asustó un poco, así que decidieron regresar a la casa. Desde ese momento, el señor Manuel empezó a notar extrañas conductas en su esposa. Normalmente, ellos se dormían muy temprano, pero esto cambió. Ahora su esposa se dormía a horas muy altas de la madrugada y se iba al patio a sentarse en una silla que el señor Manuel tenía en el jardín trasero. Con el paso del tiempo, Manuel notó un cambio leve en el tono de piel de su mujer y un cambio bastante notorio en su estatura. Normalmente, la esposa de Manuel era más pequeña que él, pero en ese momento su señora le ganaba por doble en tamaño. La comunicación entre ellos seguía siendo la misma, pero claramente el señor Manuel empezaba a darse cuenta de que algo no andaba bien. En un intento de quitarse esas ideas irreales que tanto le sonaban dentro de su cabeza, llamó a la policía y avisó que su esposa estaba desaparecida y que la última vez que la vio fue en ese bosque. Estuvo 5 horas esperando la llamada decisiva, una llamada que parecía perdida en un abismo del que nunca escaparía. Aunque pasaron 5 horas, para el señor Manuel fueron muchísimas más, hasta que sonó el teléfono. Minutos antes de que el señor Manuel pidiera ayuda en nuestra casa, la policía lo llamó para darle la noticia. Su esposa fue hallada sin vida en el bosque, no había ningún rastro de ella, simplemente su cabeza, y junto a ella, órganos y todo su sistema óseo. El señor Manuel estaba devastado, sentía una profunda tristeza y pena por la noticia, pero más temprano que tarde ese sentimiento se volvió un enorme terror y miedo al recordar que en ese preciso momento, el señor Manuel estaba sentado al lado de su esposa, o al menos, eso creía. No fue hasta que lo que él creía que era su esposa comenzó a reírse, mientras salía una especie de carne en descomposición de su boca, que el señor Manuel corrió asustado. Mientras corría, veía cómo lo que siempre pensó que era su esposa se contorsionaba y parecía deformarse en un ser humanoide, lleno de protuberancias en lados inimaginables, y lo que sigue dejándome con escalofríos a día de hoy. Una sonrisa de oreja a oreja, mostrando unos dientes podridos y unos ojos con cuencas vacías. Cuando el señor Manuel nos contó esto, a mí y a mis padres nos preocupamos por el simple hecho de si esa cosa podría entrar a nuestra casa. El miedo duró toda la noche, pero el ser humanoide nunca llegó. Cuando fuimos con el señor Manuel a revisar la casa, no encontramos nada más que un charco de carne en descomposición. El señor Manuel, a día de hoy, sigue preguntándose qué fue lo que estuvo viviendo con él todo ese tiempo, con quién dormía, con quién almorzaba, y por supuesto, quién es esa cosa que suplantó la identidad de su esposa. Tengo miedo de que, en algún momento, ese ser regrese intentando engañar a otra víctima más. La idea de que pueda estar ahí fuera, esperando, me da escalofríos. El señor Manuel nunca volvió a ser el mismo después de ese incidente. La tristeza y el miedo se apoderaron de él, y aunque intentó reconstruir su vida, nunca pudo olvidar lo que había sucedido. La historia del señor Manuel es un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y que a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier pesadilla.